Seguimos, Video News, ya sabes, información eh, corta, pero intensa y profunda. Hoy tenemos a Romén Suárez, que es consultor TIC, y nos va a hablar de los pilares para el teletrabajo y la coordinación de trabajadores que no están físicamente en las oficinas, sino que están fuera, y evidentemente tenemos que seguir trabajando en equipo. Hola Romén, y muchas gracias por acompañarnos en este ratito, en esta Video News. Buenas, Carlos. Gracias a ti por darme la vez y por el espacio que estás con el que estás ayudando a tanta gente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Romén, TIC, la pandemia, teletrabajo, al final era un proceso que se esperaba, igual a lo mejor en esta magnitud, ¿no? Debido a los acontecimientos sanitarios, ¿no? Pero cuéntanos un poquito esto de estos pilares necesarios y por qué crees tú que hace falta que las empresas tomen conciencia de estos temas. Háblanos un poquito así en general y luego abordamos un poco más puntualmente. Vale. Hombre, yo creo que ya nadie, después de estos últimos años, le viene de sorpresa porque las tecnologías de la información, las TICs, están metidas en todos los procesos del día a día, ya no solo en los negocios, sino incluso también en lo personal. Cuando yo he visto a mis tías, todas mayores de 60, haciendo Zooms o videollamadas Qué bueno. durante la pandemia, ¿no? E incluso eso ha llegado a suceder, así que los negocios no pueden quedarse atrás. Entonces, en ese sentido, también hay que tener en cuenta que la conciliación familiar con el trabajo es una herramienta, el tema de Internet, de trabajar deslocalizadamente, que ayuda. Eso también hay que tenerlo en cuenta para atraer talento o mantenerlo en tu empresa. Entonces, por eso quería hablarles aquí de un poco estos pilares que yo considero necesarios para teletrabajar, que básicamente es replicar lo que puede ser una oficina, pues en el mundo virtual. Y para eso, pues quería, primero que nada, decirles que vamos a hablar de un poco de herramientas en base a unos pilares y que para elegir esas herramientas yo siempre tengo en cuenta tres factores fundamentales, que es la facilidad de uso, que tengan una curva de aprendizaje baja. Esto significa que para entrar en el uso de la herramienta, normalmente las que yo elijo no te van a exigir volverte loco, sino lo justo para que empieces a usarla y darle la utilidad que tiene. Luego, que sea multiplataforma, esto significa que la puedas usar tanto en el móvil como en el navegador o en el escritorio de ordenador. Y por último, que tengan integraciones, esto es que se relacionen con otras herramientas para al final, que esto es la base de todo lo que enseño, seguir ahorrando tiempo con esto, porque el tema también de la digitalización, la transformación digital, es que ayuda a optimizar los tiempos a los que dedicamos un montón de tareas que antiguamente pues hacíamos de aquella manera, manualmente, como lo vengamos haciendo, pero que existen herramientas que ayudan a ahorrar tiempo en esto, ya sea porque lo hacen ellos, porque automatizan procesos o lo que sea, ¿no? Entonces, Entonces, Román, para un poco centrar el tema, lo primero, es fundamental empezar a trabajar ya con este tipo de herramientas, porque ya primero nos lo permite la tecnología y segundo, porque así somos más productivos y podemos incluso atender mejor a nuestros clientes, porque si nosotros hacemos las cosas mejor y más rápidas, evidentemente eso se va a traducir sí o sí en la atención a nuestros clientes. Y luego, dentro de todo lo que puede haber en el mercado, evidentemente, hay herramientas que son más fáciles de usar, otras que son más complicadas, otras que no interactúan con otras, sino que son como entornos cerrados. Y de lo que se trata es que sean fáciles, que estén abiertas, vamos a llamarlo así, que puedan interactuar y que, bueno, que las personas que las utilicen, las organizaciones, le vean ese sentido y esa mínima dificultad para su implementación. correcto. Ya luego cada una, a medida que te vas adentrando, pues va a ser todo lo complicado que tú quieras, pero de entrada sí es verdad que siempre se suele facilitar las grandes o las más utilizadas, las más extendidas, esa facilidad, ¿no? Y en base a esto que estamos hablando, lo primero que a la mayoría yo creo que les suena ya también, que yo tocaría como pilar, es la gestión documental. Ya esto se lleva haciendo de hace tiempo, que cuando empezó la informatización, la digitalización no solo de los negocios, sino de la vida en general. Entonces ya sabemos de usar un Word, un documento en el ordenador. Aquí les vengo a hablar de hacer lo mismo, pero en la nube, es decir, en un disco duro en Internet. Como el mismo que tienes en el ordenador,
pero que está en Internet. ¿Qué ventaja tiene esto? Que es accesible 24/7 desde cualquier dispositivo. Esto es lo de ser multiplataforma, ¿no? Y en ese sentido O sea, yo... la diferencia, Romén, es que si tú lo tienes en un disco duro concreto, solo puedes acceder si estás en el ordenador donde está instalado ese disco duro. Mientras que si lo tienes en la nube y te vas de viaje o lo que sea, pues te llevas el móvil y puedes acceder a esa información o una tablet o lo que sea, y no tienes que estar físicamente el disco duro en el dispositivo en el que estás manejando en ese momento. Correcto. Además de la facilidad que tienes para trabajar colaborativamente, deslocalizadamente en un mismo documento. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy trabajando en un contrato y lo tengo en el ordenador, imagínate, oye, me lo tienes que pasar. Vale, pues no te lo paso por email, te lo paso con un PDF, ¿no? Y tú coges ese contrato y dices, oye, hay un fallo aquí o allá, hay que modificarlo. Entonces, yo que te he pasado a ti ese archivo, tendría que ir a mi ordenador otra vez, que a lo mejor ya no estoy delante de él, coger el archivo, modificarlo y volver a enviarte un documento, con la pérdida de tiempo que eso conlleva, ¿no? Cuando si lo hubiese tenido en la nube, incluso tú mismo te hubiese dicho, oye, te doy permiso para editarlo, oye, tú mismo cámbialo, que era una bobería. Teniendo en cuenta que a lo mejor somos del equipo. Si eres un cliente, evidentemente a lo mejor lo voy a hacer yo. Pero si, y con el mismo enlace ya no tendría que pasarte nada. Si el mismo enlace que te pasé, yo lo modifico y ya tú tienes el enlace para que tengas acceso al mismo documento, pero ya corregido. Sí. Y además, Ahora, Romén, un tema que siempre nos pasa a los que estamos continuamente con proyectos y cambiándonos, ¿no? Que ponemos versión 1, versión 2, versión 3, una fecha, tal, al final ya no sabemos cuál es el último, ya no sabemos cuál es el modificado. Si resulta que tenemos una copia de seguridad en otro lado, pues se nos queda atrás actualizar la copia o trabajamos en la copia y no en la original y al final tenemos un cacao que ya no sabemos dónde estamos trabajando, ¿no? pues eso es fundamental y ya que lo dices tú, pues, me imagino que será en base a, a un caso real, ¿no? Esto es el día a día de muchas empresas y organizaciones y a mi forma de verlo, con la tecnología que tenemos, ya no es necesario. Diría yo, es imprescindible cambiar esta mentalidad porque nos estamos perdiendo unas ventajas descomunales a la hora de trabajar colaborativamente, de tener... Además que tu disco duro es más fácil que se rompa que un servidor de Google o un servidor de Amazon. Es decir, normalmente tienen copias paralelo. Es muy difícil que se pierda la información en la nube, ¿no? Y a nivel de seguridad, Romén, que esto es un tema también que no estamos hablando de negocios, de empresas, información, vamos a decir, delicada. ¿Qué pasa con esa seguridad en la nube? Porque nosotros damos por hecho que la seguridad nuestra en nuestro disco duro es buena, que eso hay que ponerlo también en cuestión, ¿no? Porque no siempre es así. Pero bueno, ¿qué pasa con esa seguridad en la nube? ¿Lo pueden hackear? No Lo, sé, cómo oriéntanos y ayúdanos a tranquilizarnos. lo mismo, al final realmente seguro no lo Muy vas a bien. tener a no ser que sea un papel que tengas tú guardado en tu casa en una caja fuerte. Esa es la única manera que te diría yo. Ahí lo tienes seguro. Pero si, a no ser que te entres a robar, pero ni ahí, ¿no? Pero realmente todos estos servidores tienen sus propios sistemas de seguridad. Además, a ti como usuario te permiten distintos métodos de autenticación para acceder a la información. Pueden ser con biometrías, la huella dactilar, con los ojos, un montón de maneras que tiene. Y sobre todo este factor de doble autenticación, que es para que evitar en última instancia que alguien que no es un dispositivo reconocido, es decir, ni tu ordenador, ni tu móvil, ni nada tuyo, pues acceda a esa información. Entonces, en ese sentido está bastante cubierta la información. Y bueno, yo animaría a hacer esto. Al fin y al cabo es un proceso que, de mi punto de vista, es inevitable ya, que se dé este salto. Y lo que yo sí recomendaría en este sentido es usar, por ejemplo, el ecosistema de Google. En este caso, Google Drive es este espacio de almacenamiento en la nube y tiene todo un ecosistema de herramientas como las que tiene Microsoft, que Microsoft también tiene en la nube, el OneDrive, también es otra opción. Si son más de Microsoft, pues esta es otra opción. Yo siempre recomiendo la de Google porque es la que me parece que te ofrece más facilidades a la hora de integrarte con otras herramientas, aunque Microsoft también, y más cosas gratuitas. Bien, si te parece, nos centramos, me parece súper interesante en esta video news de hoy, Romén, en el Google Drive, y explícanos un poquito a alguien que no, claro, tú hablas con la naturalidad de alguien que conoce, que lleva tiempo, ¿no? Pero imagínate que alguien nos está viendo y dice, bueno, Google Drive, estupendo, lo he escuchado mucho, pero no sé ni cómo acceder, ni cómo entrar,
¿Cómo se utiliza Google Drive? ¿Es gratis? ¿Es de pago? Explícanos un poquito y profundizamos en Google Drive, si te parece, como herramienta de hoy. Venga, correcto. Solamente decir que querría tocar en otro video news la gestión de la comunicación, de proyectos y del tiempo. Lo Dicho tocaremos esto, en lo vamos, siguiente. vamos a centrarnos en el Google Drive como ecosistema. Google tiene su propio ecosistema de herramientas, ¿no? Entonces tú cuando te creas una cuenta de Gmail, ya tienes asignado sí o sí un espacio de 15 gigas en este caso en Google Drive, que es su almacenamiento en la nube, y tiene particularidades de este espacio como que si tú utilizas en ese espacio los documentos nativos de Google, Google Docs, Google Sheets, que es como el Excel, Sheets es el Excel de Microsoft, el Docs es el Word de Microsoft, y presentaciones, que sería como el PowerPoint, etcétera, etcétera, todos esos programas que tiene de gestión documental asociados a Google Drive, si tú creas los archivos en esos programas, pues no te van a ocupar espacio. Es decir, encima tienes esa ventaja de que esos 15 gigas solo pegarían a consumirse cuando tengas pues PDF, un vídeo, un audio, archivos que no sean los de nativos de Google, ¿no? Entonces, el resto, toda la documentación de la empresa no te ocuparía espacio. Esa es la versión gratuita, cualquiera la tiene. Tú como usuario personal también tiene evidentemente su versión de pago. Ya sabemos también, por decirlo, todo lo que hay gratis en Internet. Si es gratis, que el negocio eres tú. Entonces, evidentemente, ellos lo que sacan es la información de cómo usas tú ese entorno y además te van a querer vender la parte premium, que ya, Uh-huh. que ya tiene que ver con ventajas más asociadas pues, a la gestión de esos documentos, los permisos, más Vale. cuestiones Una más pro. pregunta, me surge ahora una pregunta, Romén. Imagínate que yo no tengo el Office instalado ni tengo nada de esto. Resulta que yo entro en el Google Drive, de ahí me creo un documento Word o el equivalente, o un Excel o lo que sea, un PowerPoint, porque tengo que hacer una presentación para un cliente. Eso entiendo que me lo puedo descargar, pero ¿cómo lo visualizo si no tengo el PowerPoint, vamos a llamarlo, de Office para poder verlo? ¿Cómo, esto se puede hacer o no? ¿O solo puedes verlo en la nube? ¿Cómo está la cosa? Perfecta pregunta. Pues, podrías, claro, es lo que te decía antes, las integraciones, ¿no? Ya el mismo ecosistema de Google te permite, cuando lo descargas, hacerlo descargado compatible con Microsoft, si tuvieses, por ejemplo, PowerPoint para visualizarlo, o con OpenOffice, que es como el Microsoft, o sea, el paquete de Office de Microsoft, pero en abierto, ¿no? Que se lo puede descargar cualquiera sin no requiere licencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, cualquier documento que tengas en Google Drive te lo podrás descargar y acceder sin mayor problema. También te diré que se puede acceder a todo este tipo de documentación, aunque no tengas ningún programa instalado, por medio del navegador. Tú pones, por ejemplo, lector de presentaciones online en el buscador y te van a salir lectores de presentaciones donde tú subes el archivo y desde ahí lo podrías ver o incluso editar seguramente. Y repito la pregunta de Romén, porque no, seguro que lo has explicado, pero no se me ha quedado. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? O sea, yo tengo una cuenta de Vale, Google, ¿qué hago para llegar al Google Drive, que está ahí, que está fantástico? ¿Por dónde vale. empiezo? ¿A dónde tengo que pinchar para entrar? Evidentemente esto es más fácil enseñarlo in situ, Uh-huh. pero es sencillo. Es decir, si usas el navegador Google Chrome, es mucho más fácil, forma parte del ecosistema, ¿no? De Google, pero en cualquier navegador, si tú pones, tú accedes a tu cuenta de Google, vas a ver por ahí, tendrás que buscar un apartado de aplicaciones y en aplicaciones pues encontrarás el tema del Google Drive. Ya una vez dentro, pues sí que verías toda esta cuestión. Oye, por cierto, se puede compartir pantalla, pues yo pasaba la otra vez. Se puede compartir pantalla en este tipo de Sí, presentaciones y sí, así. claro que sí. Pues si vamos a hablar de herramientas es lo más práctico, pues puedo estar hablando de boquilla Para y la al que no le próxima, suena, Romén, para la vale, próxima. vale. Vamos, yo un poquito también para hacer una pequeña aportación. Pero Son para los hacer nueve. un inciso rápido para Venga, responder la pregunta, dale. crearse una cuenta que es gratuita, la puedes hacer con el móvil directamente y ya a partir de ahí hay que saber dónde meterse, ¿no? Pero puedes incluso descargarte las aplicaciones en el móvil y ya podrías empezar a utilizar todo. Vale.
y cuando utilizas el Google Chrome con tu Gmail, pues hay unos 9 puntitos ahí al lado de la foto. Si pinchas en esos 9 puntitos, pues ahí se te despliegan todas las aplicaciones que tienes gratuitas incorporadas a tu cuenta de Gmail. Ok. Pues Romén, súper interesante. Concluimos. Las aplicaciones son necesarias. Las empresas y a nivel personal también tenemos facilidades y hay muchas herramientas gratuitas. Hoy hemos hablado de la gestión documental, es importante para perder tiempo, para que no se nos pierda información, para que no nos volvamos locos que si la versión 1, 2 o la 25. Además, cuando trabajamos en la nube, las actualizaciones las hace la propia nube, por lo tanto nosotros nos despreocupamos también y evidentemente la seguridad de la nube entendemos que es mayor incluso que la que podamos tener nosotros habitualmente en nuestro ordenador. No sé si lo he dicho bien, Romén, y si quieres aportar alguna cosita más. Todo correcto, Carlos. Y eso, simplemente que todo lo que le voy a explicar yo por aquí, ahora y cuando me llame, va a ser para ahorrar tiempo. Que se metan en la cabeza que puede parecer complicado al principio, pero ya les digo que en el medio y largo plazo verán el ahorro de tiempo y sobre todo, pues eso, se verá traducido en el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Romén Suárez, consultor TIC, especialista en todos estos temas que vamos a abordar. Muchísimas gracias, Romén, y hasta la próxima Video News. Un placer que compartas con nosotros tus conocimientos. Gracias a ti y a la familia. Nos vemos.